Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Infraestructura del Derecho. En el día de hoy tendremos a un asesor jurídico de la mayor trayectoria, socio de una de las firmas más importantes del país y un consultor legal en temas en materia de proyectos, no solo del sector infraestructura, sino también de otros ámbitos productivos. Bienvenido, Jorge, a este podcast. Doctor Lefred, muy amable por esta invitación y por estar en la casa de la CCI. Agradecerle nuevamente por haber atendido nuestro llamado. Yo creo que fue un poco sobre el tiempo, pero reiterarle nuestra gratitud por haber aceptado esta invitación. Y doctor Jorge, quizás para dar un poco de contexto a este segundo episodio, quisiera que nos contara un poquito sobre su experiencia como asesor en temas de proyectos de infraestructura, no solo del sector de infraestructura de transporte, sino de otros sectores, que entiendo telecomunicaciones y otros ámbitos. Bueno, muy bien. Yo creo que llevo como unos 20 años dedicado al tema de infraestructura. Antes de la gran ola de infraestructura de transporte que realmente empieza en el gobierno del presidente Santos, cuando se lanza el programa de 4G. Antes de eso, digamos que yo me dedicaba mucho más a temas de infraestructura en telecomunicaciones, energía y puertos. Quizás fue cuando empezó el programa de 4G carretero que digamos yo me volqué mucho más hacia los temas de infraestructura de transporte. La verdad es que el programa 4G y el programa 5G yo creo que fueron prácticamente únicos en Latinoamérica. Estamos hablando de que el programa 4G creo que tuvo algo así como unos 35 proyectos. No recuerdo las cifras exactas de inversión, pero en esa época se hablaba de algo así como 35 billones de dólares, ¿no? 35.000 millones de dólares. Eran programas gigantescos. Y yo creo que ahí tuvimos trabajo todos, porque los proyectos de infraestructura tienen esa virtud, por lo menos para el sector legal, y es que terminan usando un número muy importante de asesores. ¿Y por qué? Porque se necesitan asesores del lado del estructurador, del lado del gobierno. Se necesitan asesores del lado de los sponsors, de los accionistas. Se necesitan asesores del lado de las compañías de seguros. Se necesitan abogados nacionales e internacionales del lado de los prestamistas. Se necesitan abogados del lado del constructor. Se necesitan abogados a veces del lado de los operadores y de los que hacen el mantenimiento. Se necesitan abogados del lado de quienes proveen cierta infraestructura. Cuando usted habla de un proyecto como puede ser el metro o Regiotram, ese componente de equipos es un componente muy complejo y entonces también quienes aportan ese componente necesitan abogados. En fin, yo creo que un proyecto de infraestructura de este estilo, digamos, de los de 4G y 5G, son proyectos que pueden ocupar a fácilmente 8 o 10 firmas de abogados locales y obviamente internacionales. De manera que para el sector legal, yo diría que los últimos 15 años han sido muy interesantes desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de número de proyectos, y ojalá que esa tendencia no se disminuya demasiado, porque hay que decirlo, y es que en este gobierno sí ha habido una disminución de proyectos y una disminución de iniciativas y de inversiones. Pero bueno. Ahí está el reto. Ahí está el reto. Ok, doctor Jorge, y bueno, usted lo señalaba de manera muy precisa, ¿no? El boom que generó el programa 4G y el programa de 5G, quizás hay que traer un antecedente que es muy importante, que es la ley 1508, o también conocida como la ley de asociaciones público-privadas. Sin duda. Y fue ese marco normativo el que de alguna u otra manera facilitó la estructuración y ejecución de los contratos de asociación público-privada. Vamos a referir al caso de las iniciativas privadas, y es quizás esa es la razón por la cual le extendimos la invitación. ¿Qué balance preliminar usted podría sacar
del tema de la estructuración y ejecución de las iniciativas privadas. ¿Qué opinión le merece? Muy bien. eh, voy a recalcar en lo que usted dice sobre la virtud de la ley 1508. Eh, si uno revisa la exposición de motivos de la ley 1508, usa una expresión que me gusta mucho y es que dice que esta ley busca solucionar los cuellos de botella que no permitían que hubiera un programa verdaderamente robusto de infraestructura. La ley 1508 es fundamental, fundamental. Esa es una ley que quedó muy bien hecha, muy bien escrita, que efectivamente atacó los cuellos de botella, que eran muchísimos, atacó cuellos de botella desde el punto de vista de responsabilidad de los accionistas, atacó cuellos de botella alrededor de las fórmulas de terminación de los contratos, solucionó unos problemas grandísimos en materia predial, hizo precisiones importantes en materia de licencias y permisos, en fin. De manera que a esa ley se le debe, yo creo que el empujón, el impulso. Bueno, en relación con la ley de iniciativas privadas, le quiero contar que yo soy un creyente total de las iniciativas privadas y además fui en alguna medida un medio impulsor de la figura. En el segundo gobierno del presidente Uribe, yo tenía un buen amigo que era muy cercano, que trabajaba en Palacio, y le eché un cuento sobre lo que los ingleses llaman los PFIs, que son los Private Financial Initiatives. Y los PFIs en Inglaterra eh, eran, eran el equivalente, o son el equivalente a lo que llamaríamos iniciativas privadas. Y muchas cosas se construyeron en el Reino Unido a través de esta figura. Entonces yo se la llevé a este amigo mío, le dije, óigame, algo así debería ser Colombia. Y entonces a él le interesó, inclusive tuvimos una reunión en su momento en presidencia con el ministro de Transporte, en fin, creo que era Andrés Uriel Gallegos en esa época el ministro, le interesó mucho y eso empezó a moverse. Después vino el gobierno del presidente Santos. El presidente Santos, con buen criterio, mm, le solicita a la empresa privada que se haga una comisión de infraestructura eh, antes de que él se posesionara para ver qué ideas le podíamos dar en temas de infraestructura. Y recuerdo que con otro grupo de abogados, de otras firmas de abogados, éramos unas 3, 4, 5 firmas, presentamos en esa comisión la idea de tener una ley de iniciativas privadas. Inclusive teníamos un texto que se parecía mucho, entre otras, a la ley primera del sector portuario. Porque si usted mira, la ley primera es una típica ley de iniciativas privadas y el sector portuario es de iniciativas privadas. Entonces, se parecía mucho y también se parecía mucho a la ley 142 o 143, que también es una ley de iniciativas privadas. Todo el sector energético, pues usted no necesita sino presentar el proyecto y si se lo adjudican bien. Entonces, presentamos eso a esa comisión y finalmente el presidente Santos le encarga, si mal no recuerdo, a Camilo Espina que redacte la ley. Yo pienso que la ley funciona, quedó bien redactada, como toda ley, pues tiene que reglamentarse y desarrollarse, y ahí arranca el tema de las iniciativas privadas. Y yo pienso que en general las iniciativas privadas o la ley de iniciativas privadas está bien estructurada. Lo que pasa es que se requiere de voluntad política para que, entonces depende del tipo de proyecto, depende del tipo de gobierno, depende del tipo de entidad concedente, a veces hay más o menos voluntad política. Sin voluntad política, el proyecto, por bueno que sea, pues no va a salir adelante. Si usted mira las experiencias, pues las donde mejor ha funcionado es en proyectos carreteros del orden nacional. ¿Por qué? Porque mal que bien la ANI, pues ya tenía toda la estructura de 4G y de 5G, entonces le quedaba relativamente fácil
con base en esa estructura, adjudicar iniciativas privadas. Y yo diría que no sé, el 80% de las iniciativas privadas que se han adjudicado en este país han sido por la AN y han sido principalmente en el sector carretero. Unas pocas en el sector aeroportuario, y yo creo que no muchas más, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Pues en distintos foros siempre surge esa pregunta recurrente de por qué no es tan fácil la estructuración de iniciativas privadas por parte, en este caso, de entidades territoriales, ¿no? Entonces hay todos unos desafíos en materia presupuestal. Yo le doy la respuesta a eso. Ok, Mire, la respuesta a eso es, yo pienso que es relativamente simple. Uno de los cuellos de botella que solucionó la ley 1508 es que todo contrato de concesión tiene que tener una fórmula de terminación contractual. Y esa fórmula de terminación contractual, cuando el contrato se termina anticipadamente, en el fondo la tiene que pagar la entidad concedente. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que a usted le pagan lo invertido menos lo recibido. Esa diferencia la tiene que pagar la entidad pública, la entidad concedente. Entonces, esa diferencia puede ser muy grande, muy grande. Le pongo un ejemplo sencillo. En un proyecto a 15 años, cuando usted la inversión la hace en los primeros 3, 5 años, donde ha recibido muy pocos ingresos, lo que hubo fue una gran inversión y le faltan muchos años por amortizarse. De manera que si el contrato se terminara ese día, el pago que tiene que venir de la entidad concedente en favor del concesionario es gigantesco, ¿cierto? Y lo tiene que pagar. Y lo tiene que pagar dentro de cierto plazo. Entonces, las entidades territoriales tendrían que incluir esa eventual contingencia en sus presupuestos. Y pues son pocas las entidades territoriales que tienen la capacidad de absorber, digamos, esa eventual contingencia. Entonces, los grandes proyectos, estamos hablando de proyectos, no sé, los de 4G, 5G, que son todos proyectos de inversiones por encima de los 600, 800 millones de dólares, pues realmente esa eventual contingencia, pues solamente la soporta o la ANI, por ser pues la nación, la soportan ciudades como Bogotá, eventualmente ciudades como Medellín, pero si usted se sale de esos 3, 4, 5 grandes capitales. capitales, pues ya no puede. Entonces yo imagino que ciudades intermedias, pues sencillamente no pueden hacerlo. Y terminarían en proyectos menores, en fin, que tampoco es malo. Es decir, las iniciativas privadas hubieran podido servir para la infraestructura social. Y después le explico por qué no funcionaron. Pero yo pienso que es en esa cláusula del pago por terminación donde si el que tiene que hacer ese pago y los bancos financian contra ese pago, si el que tiene que hacer ese pago no tiene la capacidad de pagarlo, primero, pues es posible que desde el punto de vista de presupuesto de Hacienda Pública no le acepten el contrato. Pero si los bancos que están esperando que al final, en el peor escenario, esa plata llegue por vía de la entidad concedente, si ven que el riesgo es muy malo porque la ciudad es muy chiquita, porque la entidad territorial no tiene el suficiente balance, pues sencillamente no van a financiar. Entonces, por eso la cosa se ha limitado a la ANI. Por la capacidad que tiene, digamos, la nación de poder asumir una contingencia Exactamente, como una la que... contingencia de ese tamaño. Ok, entonces dentro de ese balance lo que uno podría concluir es que desafortunadamente por las implicaciones financieras que tendría una iniciativa privada, pues son viables que sean contratadas por la nación, no tan así pues por todas las entidades territoriales y por ciertas ciudades capitales. Exacto. Ahí quisiera abordarle otra pregunta y tiene que ver es, bueno, eso es una realidad, no la podemos desconocer. ¿Qué
temas de mejoras, qué recomendaciones hay que hacer al tema de la originación de iniciativas privadas? Que sea un ajuste al marco, yo no digo tanto a la ley, sino al marco reglamentario. No sé si tiene alguna sugerencia sobre eso. A ver, em, voy a empatar esta pregunta con la anterior. Otra razón por la cual las iniciativas privadas no sirvieron para hacer infraestructura social, esa sí tiene que ver un poco con la interpretación, porque la norma no dice eso, con la interpretación que en su momento se le dio al concepto de desembolso de recursos públicos. Las iniciativas privadas pueden o no tener desembolso de recursos públicos. Cuando no tienen recursos públicos, como son la mayoría, porque cuando usted se va por el camino de no recursos públicos, tiene el privilegio del derecho a igualar la oferta del otro, en fin, entonces el empresario que estructura dice, no, vámonos por la de no recursos públicos. Por la de no recursos públicos, la norma no admite un solo centavo de recurso público. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos el caso tan sencillo, que lo hemos vivido recientemente, que no aumentan peajes. Entonces yo tengo una iniciativa privada que la tengo proyectada con unas tarifas de peaje. Pasado mañana, el Ministerio de Transporte decide no hacer un aumento en la tarifa de peaje. Eso es un riesgo. Y ese es un riesgo que no es que esté a cargo del concesionario. Ese es un riesgo que sigue estando a cargo de la entidad concedente. Lo que pasa es que la entidad concedente no puede pagar ese riesgo con dinero. Lo tiene que pagar bajo otra modalidad. Entonces lo tiene que pagar, por ejemplo, con plazo. Pero resulta que el plazo no siempre es la solución para mitigar un riesgo. Entonces el hecho de que la entidad concedente no pueda desembolsar recursos públicos, ni siquiera para pagar riesgos, pues genera una cantidad de retos. Por ejemplo, genera el reto de empezar a hacer unas reservas de caja en el proyecto importantes para que cuando pase eso se pueda usar la reserva de caja. Pero cuando usted usa una reserva de caja, pues en el fondo no le está entregando la plata al concesionario y está un poco demorando el modelo económico, ¿cierto? Pero en algunos casos no hay plata para hacer reservas. Entonces, los contratos han dicho, establecieron una solución que es muy sencilla, pero yo pienso que es muy costosa para el país. Y es que dice, todos los contratos de iniciativa privada dice que cuando el riesgo no se pueda mitigar, entonces cualquiera de las partes tiene derecho a dar por terminado el contrato. Entonces, fíjese lo que pasa. Imagínense que yo hago una inversión, me cambian la tarifa del peaje. El cambio de tarifa de peaje no me lo reconocen en plata. Asumamos que me lo quieran reconocer en plazo, pero entonces para reconocerlo en plazo, imaginémonos que se sale del plazo máximo de la ley. En consecuencia, esa no es la solución y no hay más soluciones. Entonces hay que dar por terminado el contrato. ¿Qué pasa después? La terminación del contrato le implica al Estado pagar la fórmula de terminación. Es decir, el Estado termina en el peor de los mundos. Y es, en cambio de haber puesto unos centavos para mitigar un riesgo, el contrato se termina y tiene que poner el valor más grande del contrato, que es la diferencia entre lo invertido y lo no amortizado. Entonces, yo pienso que ahí hay un gran error. Los recursos públicos deberían servir para mitigar riesgos. Y funcionaría muy parecido a cómo funcionan las no iniciativas privadas. Lo otro que fue una interpretación, a mi juicio, absurda, es que cuando se decía que no puede haber recursos públicos, entonces se dijo, por ejemplo, yo no puedo construirle un edificio a una entidad pública para que lo arriende la entidad pública, porque como no puede haber recursos públicos,
entonces yo no puedo pagarme el arriendo, no lo puede pagar la entidad concedente. Eso también es un error. ¿Por qué? Porque en el caso de la infraestructura social, el único que la puede pagar pues es el Estado mismo. Usted no pasa a una cárcel y pretender que los presos sean los que pagan eh, la administración de la cárcel. O usted no puede hacer un hospital y pretender que no haya subsidios estatales. O usted no puede hacerle un edificio, una entidad estatal y que el arriendo lo pague otro. Entonces, eso después lo mejoró un poquito un decreto que no es tan claro, pero yo creo que permite interpretar que si el recurso público tiene que ver con la explotación económica, se admite. Pero eso retrasó muchísimo. Ese decreto que le digo es del año 21. Entonces, entre el año 13, que es la ley de iniciativas privadas, ¿cierto? Entonces, El 12. 12, del 2012 al 2021, pues no se pudo estructurar nada de infraestructura social porque, porque ¿quién pagaba por, por la amortización de la infraestructura? Eh, yo pienso que ese puede ser un cuello de botella a solucionar. Y bueno, y tratar de agilizar un poco más el procedimiento. Realmente, voy a poner el ejemplo de la iniciativa privada del aeropuerto de Cartagena. Esa iniciativa privada duró radicada casi 9 años. Me parece una exageración. Sí. Proyecto aeroportuario, una expansión menor. Estamos hablando de, no sé, era un proyecto de unos $300 millones o $250 millones sobre una infraestructura operativa, una ciudad que no tiene riesgo De tráfico. de tráfico, un aeropuerto que no tenía problemas ambientales, que no tenía problemas prediales, que realmente era hacer un edificio adicional y unos puentes de abordaje, en fin, 9 años. La iniciativa privada del aeropuerto de Bayunca, que es una iniciativa muy interesante, que es el verdadero, digamos, aeropuerto del futuro de Cartagena. Creo que está diseñado para atender algo así como 22 millones de pasajeros, interesantísima. Yo pienso que esa IP ya va a cumplir fácilmente radicada 6, 7 años. El sponsor detrás es nada más ni nada menos que Odinsa, un sponsor de primer nivel. Tienen la ANI tiene la experiencia de Cartagena y de San Andrés, es decir, tiene el contrato. Entonces, yo creo que uno se aburre como empresario, me imagino, cuando uno radica una iniciativa inteligente, interesante, bien soportada, con buenos accionistas, y termina 7, 8, 9 años Durmiendo el sueño de los justos. durmiendo el sueño de los justos. Además porque, doctor Jorge, quizás hay un tema que no se tiene en cuenta por parte de los funcionarios, ¿no? Y es el hecho de que cuando se estructura el modelo y cuando se estructura la iniciativa privada, la originación de la iniciativa privada, seguramente las variables macroeconómicas son unas, ¿sí? Duerme el sueño de los justos y 8 años después, pues, de alguna u otra manera hay que reconsiderar el grueso de esas variables para tratar de hacer viable financieramente un negocio de esta índole. Entonces yo Todo cambia. Y, por ejemplo, esto nos pasó a varios con la pandemia. sí, de acuerdo. Una cosa era construir un aeropuerto antes de la pandemia, otra cosa era construirlo después. Los precios se volvieron locos, la inflación se volvió loca, los riesgos cambiaron sustancialmente. Entonces yo sí creo que el Estado no debería demorarse, hombre, no debería demorarse más de lo que se demora el propio Estado en estructuraciones que ya conoce. Hombre, 2 años, 2 años y medio, 3 años. Pero, entre otras, porque el Estado ya tiene la experiencia de todos los modos de transporte. Es decir, no es que no tenga un contrato carretero, no es que no tenga un contrato aeroportuario, portuario, ferroviario. Entonces, teniendo el grueso, pues debería ser un poco más ágil. De acuerdo. Doctor Jorge, voy a referirme a un tema que seguramente usted como consultor en temas de gestión contractual lo ha podido abordar, y es el tema de los eventos eximentes de responsabilidad.
hace unos años, quizás en una mesa de trabajo que nosotros tuvimos, usted tenía algunas ideas, algunas propuestas en relación con los eventos eximentes de responsabilidad, porque en su criterio le parecían que habían supuestos de hecho que eran muy fáciles de estructurar para decir, oiga, señor entidad concedente, frente a esta situación de facto que me está ocurriendo, pues esto es un elemento objetivo, se escapa a mi control razonable y ciertamente, pues hoy ya no puedo hacer más nada porque a pesar de que he metido medidas de impulso, por más que he puesto recursos, no he logrado avanzar. Reconózcame el evento eximente de responsabilidad. Ahí tenía usted una propuesta. Quisiera que la retomáramos. A ver, yo creo con todo respeto que los que están del lado de la gestión contractual de, de la entidad concedente no han entendido muy bien la dinámica detrás de la financiación de un proyecto y, por tanto, de los famosos eventos eximentes de responsabilidad. ¿Cuál es la dinámica? Entre otras, los eventos eximentes casi siempre se generan, o los complicados, los que generan un impacto grave, casi siempre se generan en la etapa de construcción, ¿cierto? Es decir, es ahí donde se grueso, donde due diligence y bueno. Entonces, ¿cuál es la mecánica? Usted va al mercado financiero mundial, porque esto es mundial, es decir, estos proyectos todos han necesitado de platas en pesos, de platas en dólares, de bonos, de banca multilateral, es decir, conseguir 400, 500 millones de dólares de financiación no los consigo tan fácilmente con la banca local. En consecuencia, esto es una estructuración muy compleja. Muy bien. Entonces usted va y hace el famoso cierre financiero. Y en el cierre financiero, ¿qué le dicen los bancos? Le dice, señor, felicitaciones, usted tiene derecho a jalar hasta 500 millones de dólares. Cada vez que usted vaya a pedirme $1 de la línea que le acabo de otorgar, usted me tiene que traer varios documentos y uno de esos documentos es que usted está cumplido en relación con su contrato y que si usted está bajo un evento eximente que no le está permitiendo cumplir, ¿sí?, que la entidad concedente, principalmente la ANI, diga que efectivamente usted está, digamos, eximido del cumplimiento. Si usted me trae una certificación que dice que usted no está cumplido, yo no le puedo desembolsar. Y si usted me dice que está en un evento eximente de responsabilidad, pero que no se lo han otorgado, ¿sí?, yo debo asumir el peor escenario. Y es que si no se lo otorgan, usted está incumplido. Y si usted está incumplido, yo no le voy a desembolsar. Entonces la ANI, como si no hubiera entendido eso, la ANI no resuelve los eventos eximentes de responsabilidad. Y pasan los años, 2 meses, 2 años. Y entonces el banco dice, yo no le puedo desembolsar. Entonces, sin el desembolso del banco, pues el concesionario no puede construir. Realmente lo que la ANI debería hacer es ser mucho más flexible. Es decir, evento eximente de responsabilidad, parece que sí, te lo entrego. ¿Sí? ¿Y para qué te lo entrego? Para que el banco te siga desembolsando, porque con la plata que se desembolsa seguimos construyendo y seguimos construyendo y seguimos construyendo. Y claro, habrá un pedacito de la obra que de pronto nunca se pueda construir, pero no matamos toda la obra. Entonces, un poco, y entonces la ANI creo que de 4 a 5G resuelve y dice, no le voy a dar más plazo para aceptarle o no el evento eximente. Y uno dice, no, todo lo contrario. Es que lo que necesitamos es menos plazo. Lo que necesitamos es que usted nos resuelva esto lo más rápido posible. Lo que yo necesito es que usted me lo dé o no me lo dé, pero lo más rápido posible. Porque el banco está esperando esa certificación. Y si yo no se la muestro, el banco no me sigue desembolsando. Entonces,
dejar que los eventos eximentes de responsabilidad sufran también el sueño de los justos, terminen en amigables componedores, terminen en arbitramentos, es, es, es una gestión contractual que afecta tremendamente el desembolso de la financiación. Y es con la plata de la financiación que el concesionario construye. Entonces eso termina y otra vez, cuando usted va a retomar la construcción después de 2, 3 años, ya las cosas valen más, la situación se ha complicado, entonces viene otra demanda. Entonces, yo creo que en eso la ANI debería ser mucho más flexible, debería ser mucho más práctica. Hombre, las obras pues de pronto no se terminan al 100%. Bueno, Santi Bueno, que se termina al 95, al 90, al 85. Cuando hay un evento de eximente de responsabilidad, pues es que es fuerza mayor, es que escapa al control de ellos y de uno. De acuerdo. Entonces no hay por qué lamentarse que se haya producido. El negocio de los concesionarios es usar todo el crédito, es construir lo más rápido posible y es poner el AW en operación lo más rápido posible. Nadie se quiere quedar con las obras inconclusas. De acuerdo, además porque el pago pues está sujeto a la condición de que te entrego la infraestructura y una vez verifique indicadores, pues tiene derecho a recibir la retribución. Total. Esta es una reflexión bastante interesante de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Y yo creo que 2023, 2024 y 2025, el contexto mundial y el contexto macroeconómico mundial es un poco incierto, ¿no? La guerra de Ucrania, seguramente el inicio pues, de la guerra comercial con la imposición de aranceles entre los distintos estados y los distintos continentes, representa un desafío también para el avance o para la estructuración o para la originación o para la ejecución de los proyectos de infraestructura. Yo quisiera hacerle una pregunta basada en esa experiencia que usted ha tenido en el sector telecomunicaciones y en otros. Es, ¿qué buena práctica hay allá que pueda ser extrapolable al sector infraestructura de transporte? ¿Qué recomendación, qué sugerencia se podría adoptar y aplicarse para el tema de las iniciativas privadas y también para las asociaciones público-privadas de originación pública? Sí. A ver, lamentablemente hay una porción importante de los costos de estos proyectos en dólares. Y lamentablemente, la mayoría de los ingresos de estos proyectos son en pesos. En el caso del modo carretero, pues sin duda. En el caso del modo aeroportuario, depende del aeropuerto, en fin. En 4G, bueno, y la financiación también es en dólares. Sí, de acuerdo. Buena parte es en dólares. Sí. Entonces hay que encontrar la fórmula financiera para que al menos uno pueda, digamos, machar dólares con dólares. Recuerdo que 4G tenía unas fórmulas interesantes en ese sentido. Sin duda, la estructuración de la línea Metro 1 tenía un buen manejo porque, por ejemplo, los proyectos como ferroviarios tienen un componente gigantesco en dólares por los equipos. Entonces, ese es un tema complejo. Pero yo le diría una cosa. Yo le diría que los proyectos 4G y 5G han sido financiados en su integridad. Es decir, nosotros no tenemos un problema con el contrato. El contrato es totalmente banqueable. Seguramente después de la pandemia, en fin, o según el modo, pues habrá que hacerle algunos cambios a algunas fórmulas. Pero yo creo que ese trabajo
quien lo haya hecho en su momento, que fueron varios asesores, eso les quedó bien hecho. Eso les quedó bien hecho. Después el mercado lo trató de mejorar, en fin. Pero es mucha la plata que se ha financiado con base en los contratos actuales, y no es una financiación fácil, es una financiación internacional compleja, en fin. Entonces yo creo que eso funciona bien. Lo que sí creo que es un muy mal mensaje para los prestamistas es que las entidades concedentes no tengan una mejor gestión contractual. Eso es una cosa que los prestamistas empiezan a darse cuenta, que nuestras entidades concedentes no tienen una gestión contractual correcta, eficiente, oportuna. Y entonces estamos terminando, y lo hablábamos antes de empezar este podcast, estábamos hablando precisamente de la cantidad de litigios que hoy hay, por ejemplo, contra la ANI, de cómo esos litigios los viene perdiendo la ANI sistemáticamente, pero no se trata de ganarlos, se trata de evitarlos. Se trata de mejorar la gestión contractual, porque de por medio hay muchos intereses. Este es un mundo chiquito. La infraestructura se financia por unos pocos. No todos los bancos del mundo salen a financiar. Entonces hay que cuidar mucho, a esos pocos jugadores que son muy conocedores, que conocen bien el país, que están muy enterados de lo que pasa al interior de los contratos y de su gestión contractual. Y pienso que hay que hacer un esfuerzo por evitar la litigiosidad, y por darle respuestas más oportunas, más razonables. Y eso creo que impulsará los proyectos. En buena medida, estoy de acuerdo con esa preocupación que expresa y es ciertamente como hay varios actores involucrados en el éxito de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces tenemos a los sponsors, tenemos a los subcontratistas, a los financiadores, prestamistas y demás. Y eso de alguna bonistas, y eso de alguna u otra manera también es enviarle una señal pues a todos los actores involucrados, tanto al público como al privado, de que el éxito de este negocio depende de ese principio que está inmerso en la ley de asociación público-privada, y es que esto es un contrato de colaboración. Correcto. Ahí tengo una inquietud adicional, doctor Jorge, y es la de, usted lo decía y lo aclaraba muy bien, la idea es no tener litigios, no tener controversias, es tratar de prevenirlas. ¿Cree usted que es hora de empezar a replantear o incorporar una figura de solución no de solución de controversias, voy a precisarlo mejor, una figura de prevención del conflicto y que sea un asesor permanente que en aras de que el proyecto no se pare, pueda asesorar a las partes diciéndoles esta es la mejor alternativa frente a esas diferencias que tiene tanto la entidad concedente, el interventor y el concesionario, y en consecuencia la recomendación es esta, que se pueda ser adoptadas por las partes y finalmente pues evitar que termine en un tribunal de arbitramiento, en una amigable composición. Eso sin perjuicio de decir que pues hay controversias que necesariamente van a llegar a esa instancia, pero que no sean el grueso, como seguramente podrían estar pasando. Yo sí creo. Mi experiencia es que los problemas que se presentan el día 1 valen X. Y el día que el concesionario decide presentar el litigio, ese problema ya no vale X, vale 10X. Porque ha pasado mucho tiempo desde el día 1 hasta el día en que finalmente el empresario no ve otra opción que iniciar un litigio. Y creo que el país se merece
pues mantener los problemas lo más barato posible y buscar las soluciones más rápidas posibles y más prácticas posibles, porque en ese pleito, pues la experiencia reciente ha mostrado que el Estado los pierde casi todos. Eh, y entonces terminan acumulándose unos perjuicios gigantescos, pero entre otras, pues eso no soluciona ni la obra. Es decir, Ni pone la infraestructura al servicio del usuario, que es finalmente. entonces Pues, yo sí creo que uno debería buscar soluciones para que la gestión contractual fluya más, buscar asesores, pienso que externos, los hay es excelentes. excelente. La ANI tiene toda la capacidad, la credibilidad, por ejemplo, para contratar a los mejores asesores del país. Y los mejores asesores del país seguramente le pueden dar el mejor consejo posible. Le pueden analizar verdaderamente la probabilidad de ganar o de perder el pleito. Le pueden proponer soluciones. Yo creo que los propios prestamistas son muy creativos para buscar soluciones, porque acuérdense que de un proyecto de cada 100 pesos hay 70 pesos que es de los prestamistas, de manera que ellos son los dolientes directos de cualquier solución. Entonces, yo pienso que la gestión contractual se tiene que mejorar, hay cómo mejorarla, mm, y eso le da mucho oxígeno a los proyectos y al sector y a los inversionistas. De acuerdo, de acuerdo. Finalizo con esta pregunta, doctor Jorge, y es, quizás en el marco de estas aclaraciones y estas observaciones que nos comparte, eh, la idea de contar con expertos técnicos que diriman controversias eminentemente técnicas, que al final son como las que implican un dolor más para el ejecutor del proyecto, ¿sí? ¿Cómo ve la posibilidad de que, dado la ejecución del contrato, se presente esa diferencia técnica? Entonces, hay un tema muy particular, diferencia sobre los estudios y los diseños, ¿sí? La opinión mejor calificada ciertamente es la de un asesor técnico, puede ser relacionado con temas de obras o financieros. Mm. Es, ¿cómo ve usted la posibilidad de que esos expertos que se incorporan a través de un panel puedan asesorar a las partes, dado una coyuntura, un eventual conflicto en torno a si es una especificación técnica X o si es Y, que lo puedan hacer? Yo no sé por qué en Colombia nunca nos ha gustado mucho ese camino intermedio. Y yo creo que ese camino intermedio tiene mucho sentido. Mm, Yo creo que la redacción de la cláusula de los contratos tampoco ha servido mucho, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, eh, hoy por hoy dice que el amigable componedor, que en el fondo pues es eso, ¿no? Es un asesor técnico que, si no hay unanimidad, entonces no puede ir a arbitramiento. Entonces la gente dice, óigame, yo arranco por el amigable componedor, que tampoco es rápido, porque por alguna razón tampoco hemos sido capaces de resolver los problemas vía el amigable componedor en semanas o en meses, también nos demoramos años. Entonces, lo que el concesionario, me imagino que dice es, oiga, voy a perder un poco de tiempo aquí, si no hay unanimidad, después me toca irme a arbitramiento, entonces de una vez me salto a arbitramiento. Entonces, yo creo que en eso no ha habido mucho éxito. Yo creo que se ha intentado. Yo creo que 4G y 5G lo intentaron. Creo que en el contrato de Regiotran también hay un panel de expertos. No sé si se ha usado. Mm, pero no sé por qué. No sé por qué hemos terminado en todo en arbitramentos, o la mayoría en arbitramiento. Que entre otras no funciona mal. Hoy por hoy los arbitramentos los resuelve usted en 18, 24 meses, que no es que sea exageradamente demorado. Sin duda lo es para el proyecto. Es decir, mm, pero bueno, Hay que avanzar en hay que energía, ir a ganar, en esa vía. hay que avanzar. Yo me imagino que también
es momento de revisitar el contrato de 4G y de 5G y tratar de entender cuál es el benchmark que se está usando en el mundo. Esas cosas cambian. A ver si hay una solución más inteligente y ver si la solución se puede adoptar vía contrato. Si tuviera que adoptarse vía un decreto, vía una ley, pues puede ser un poco más enredado. Pero repito, yo creo que los contratos están bien armados, los contratos están bien estructurados. Como todo contrato, pues no es perfecto. Perfecto. Pero creo que hay que aprovechar eso para agilizar, entre otras para estructurar proyectos, que realmente en este gobierno, lamentablemente, pues no se han estructurado los proyectos a los que veníamos acostumbrados, o el número de proyectos, que realmente 4G y 5G fueron programas exitosos en términos de estructuración. Bueno, doctor Jorge, expresarle nuevamente nuestra gratitud. Muy oportunas sus reflexiones, muy oportunas sus conclusiones y bueno, agradecerle que nos visite, que nos acompañe eventualmente en un futuro podcast y nos despedimos, agradecerle a la audiencia por estar pendientes de cada episodio y los esperamos en la siguiente sesión. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y acá estaré. Listo, doctor Jorge, muchísimas gracias.